Hola, ¿qué tal? Soy Esmirna Rubí Godínez García, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión les voy a presentar un ejercicio de destilación resuelto por el método de McCabe-Tyle, esto para la asignatura de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Para empezar, ¿qué es la destilación? La destilación es un proceso que se usa para separar los componentes de una mezcla líquida. Funciona gracias a que cada sustancia se evapora a una temperatura diferente. Cuando se calienta la mezcla, parte del líquido se convierte en vapor. Este vapor no tiene exactamente la misma composición que el líquido del que proviene. Por ejemplo, al tener una mezcla benceno-tolueno, el benceno se evapora a una temperatura menor que la del tolueno, por lo que ese vapor va a tener una mayor composición de benceno que de tolueno. Y pues aquí tenemos algunas de las aplicaciones de la destilación en la industria. Por ejemplo, en la industria alimentaria, en la producción de etanol, se usa para concentrar el alcohol en bebidas como el vodka o el ron, donde el fermentado es destilado para aumentar su contenido alcohólico. En la industria petroquímica se aplican procesos de destilación fraccionada en una refinería para separar los diferentes componentes del petróleo crudo, permitiendo la obtención de gasolina, diésel y otros productos. En la industria química se utiliza para la purificación de solventes como etanol, acetona, tolueno, etc. Y en la industria biotecnológica, la producción de bioetanol o biobutanol, donde la destilación permite separar el producto principal del medio fermentativo. Ahora, en base en el marco teórico, hablaremos un poquito sobre el diagrama de fases. De acuerdo con nuestro diagrama, las curvas indican las condiciones de equilibrio entre dos fases. La línea entre hielo y agua representa el equilibrio de fusión. La línea entre agua y vapor representa el equilibrio de ebullición o condensación. Y la línea entre hielo y vapor representa el equilibrio de sublimación. El punto triple es donde coexisten simultáneamente las tres fases, que es sólido, líquido y vapor. Y el punto crítico es cuando más allá de ese punto ya no existe distinción entre la fase líquida y vapor, sino una fase llamada fluido supercrítico. El equilibrio en los sistemas líquido-vapor sigue la regla de la ley de Raoult. Con frecuencia las relaciones de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria de A y B componentes se expresan en forma de un diagrama de puntos de ebullición, como el que se muestra en la parte derecha, que es un sistema benceno-tolueno. Para nosotros obtener este diagrama, nosotros lo que realizamos es graficar las diferentes composiciones que se obtienen tanto del líquido como del vapor respecto a la temperatura. Esto pues lo hacemos desde una temperatura 0 hasta la temperatura de ebullición de cada componente, en donde la línea superior, que es la línea de vapor saturado, podemos obtener el punto de rocío, y en la línea inferior podemos obtener el punto de burbuja, la cual esta línea representa la línea de líquido saturado. Este sistema sigue la ley de Raoult, por lo que este diagrama también lo podemos determinar a partir de los datos de presión del vapor puro junto con las siguientes ecuaciones. Los sistemas líquidos no ideales presentan desviaciones respecto a la ley de Raoult, lo que genera comportamientos azeotrópicos. En el diagrama A, la mezcla hierve a una temperatura mayor que la de cualquiera de los componentes puros. Un ejemplo típico de este comportamiento es el sistema acetona-cloroformo. Y en el diagrama B se observa un azeótropo de ebullición mínima, donde la mezcla hierve a una temperatura menor que la de ambos componentes puros. En el punto azeotrópico, la temperatura mínima cumple igualmente que la composición del líquido y la del vapor van a ser iguales. Un ejemplo clásico de este tipo es el sistema etanol-agua.
Para la resolución de nuestro ejercicio vamos a hacer uso de modelos termodinámicos. El primero es UNIFAC, que es un modelo predictivo que permite estimar los coeficientes de actividad en sistemas no ideales, en lugar de requerir datos experimentales para cada par de sustancias. UNIFAC predice el comportamiento basándose en la estructura molecular de los compuestos. IDCHEMA es una base de datos que recopila y publica datos experimentales confiables sobre sistemas termodinámicos, incluyendo equilibrios líquido-vapor, constantes de Henry, datos de azeótropos experimentales, coeficientes de actividad y propiedades físico-químicas. Este sería nuestro problema a resolver, en donde se desea destilar una mezcla líquida de benceno-tolueno en una torre de fraccionamiento a 101.321 kilopascales de presión. La alimentación de 100 kg por hora es líquida y contiene 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno, y entra a 327.6 Kelvin. También se desea obtener un destilado que contenga 95% mol de benceno y 5% mol de tolueno, y un residuo que contenga 10% mol de benceno y 90% mol de tolueno. La relación de reflujo es 4:1. La capacidad calorífica promedio de la alimentación es 159 kJ por kilogramo mol Kelvin, y el calor latente promedio es 32.099 kJ por kilogramo mol, y nos pide calcular los kilogramo mol por hora de destilado y los kilogramo mol por hora de residuo, junto con el número de platos teóricos que se requieren. Ahora vamos a identificar cuál sería nuestro clave ligero y cuál el clave pesado. Para ello vamos a usar la calculadora de Thermosolver, en donde ingresamos el compuesto que es de nuestro interés y ponemos en este caso nos está dando la presión del sistema, por lo que la ingresamos y nos va a arrojar las temperaturas de saturación de cada uno de los componentes. En este caso, el benceno presenta una menor temperatura de ebullición, que es de 80 grados, por lo que será nuestro clave ligero, y el clave pesado va a ser tolueno, el cual presenta una temperatura de ebullición mayor, que es de 110 grados centígrados. Y ahora vamos a usar nuestro simulador termodinámico ChemSep. Vamos a poner el título, que es un sistema benceno-tolueno. En comentarios ponemos que realizaremos una destilación de una mezcla benceno-tolueno utilizando el método de McCabe-Tyo. Y ahora nos vamos al apartado de componentes y vamos a seleccionar los compuestos que están presentes en nuestra mezcla, el cual es benceno y tolueno. Después, en la parte de operación, ponemos que tendremos una columna de equilibrio. En configuración le pondremos que es una destilación simple. El número de etapas nos sugiere que sean de 10 y la alimentación va a ser en la etapa 5. Ahora en propiedades ponemos que el valor de K lo obtenga de IDCHEMA, el coeficiente de actividad de UNIFAC, la presión de vapor de Antoine y la entalpía que sea ideal. Ahora en las especificaciones de la alimentación nos pone que tendremos una alimentación que se alimentará en la etapa 5. En las dos fases le ponemos dividir en estado, temperatura y presión. La presión, la cual indica nuestro sistema, es de 1 atmósfera. La temperatura es de 54.45 grados centígrados. Y colocamos las fracciones de benceno y tolueno, que es 1, y la suma total nos daría un valor de 2. En especificaciones ponemos que es una columna a presión constante, no tenemos pérdidas de calor, la eficiencia es del 100%, y en la parte superior de la columna, que es el condensador, seleccionamos la especificación como fracción molar del componente, que en este caso es del clave ligero, que es 0.95 de benceno. Y en la parte inferior de la columna igual seleccionamos la fracción molar del componente, en este caso del
del clave pesado, que es 0.9 de tolueno. Después corremos nuestro simulador y nos va a arrojar dos diagramas. El primero es un diagrama de fases y el segundo es el diagrama obtenido de McCake. La línea verde representa nuestra línea de composiciones, las líneas rojas son el número de platos teóricos y las líneas azules representan las ecuaciones de LOSA y LOCE, las cuales describiremos más adelante. Ahora nosotros vamos a obtener el diagrama de McCabe por un método más riguroso, por lo que seleccionamos los datos que nos arrojó el simulador de Kemsep y vamos a graficar la composición del clave ligero, que es benceno, respecto a la composición de tolueno, que es el clave pesado, y vamos a trazar nuestras escuadras de operación de fondos, alimentación y domos, las cuales representan la composición de benceno en el residuo, que es de 0.1, de alimentación, que es 0.45, y en el destilado, que es 0.95. Para obtener nuestro diagrama de fases vamos a graficar las composiciones de benceno y tolueno respecto a las diferentes temperaturas y vamos a trazar una línea vertical en la composición de alimentación del benceno, que es de 0.45. Siguiendo esta línea vamos a ubicar la intersección con la línea de burbuja para encontrar el valor de la temperatura del líquido y la intersección con la línea de rocío para encontrar la temperatura del vapor, la cual nos da un valor aproximado de temperatura de vapor de 100.2 grados centígrados y temperatura de líquido de 94 grados centígrados. Esto para posteriormente calcular las entalpías. Vamos a tener la fórmula de entalpía de líquido, que va a ser igual al Cp de la mezcla por la temperatura de líquido menos la temperatura de referencia, y la entalpía del vapor va a ser igual al Cp de la mezcla multiplicado por la temperatura del vapor menos la temperatura de referencia multiplicado por el calor latente. Ahora sustituimos los valores que se nos proporcionaron en el ejercicio y obtenemos una entalpía de líquido de 10.971 kJ sobre kilogramo mol. La entalpía del vapor nos da un valor de 44.055.8 y para calcular la entalpía de formación, primero vamos a obtener el Cp de la mezcla, el cual multiplicamos la composición del benceno por el Cp de benceno más la composición del tolueno por el Cp del tolueno y obtenemos un Cp de mezcla de 161.55 kJ sobre kilogramo mol Kelvin. Obtenemos la entalpía de formación, el cual es el Cp de la mezcla multiplicado por la diferencia de temperaturas y nos da un valor de 8.796.39 kJ sobre kilogramo mol. Y una vez que tenemos estas entalpías, podemos obtener el valor de Q, el cual es el valor de la entalpía del vapor menos la entalpía de formación entre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido y nos da un valor de 1.07, el cual es un valor adimensional. Y ahora vamos a obtener las expresiones para la línea de alimentación y las líneas LOSA y LOCE. Para la línea de alimentación sabemos que Q nos dio un valor de 1.07, por lo que sustituimos en la ecuación y nos queda que va a ser igual a 1.07 entre 1.07 menos 1 multiplicado por X menos la composición de benceno en la alimentación entre 1.07 menos 1. Y para la línea LOCE, el problema nos dice que el reflujo va a tener una relación de 4:1, por lo que R va a ser igual a 4. Entonces sustituimos en la ecuación y nos queda que va a ser igual a 4 sobre 5 por xn
más la composición de benceno en el destilado, que es de 0.95 entre 5. Y para la línea losa vamos a trazar una línea que vaya desde el punto de composición de benceno en los residuos, que es de 0.1, hasta la intersección de la línea de alimentación y de la línea LOCE. Y ahora vamos a obtener el número de platos teóricos, por lo que vamos a trazar una línea que vaya desde el inicio de la línea LOCE hasta donde intersecte con la curva de composiciones. Después vamos a bajar nuevamente hacia la línea LOCE y vamos a seguir trazando las siguientes etapas. A mí me dio un número de platos teóricos de 11 y como dato adicional podemos ver que la alimentación se lleva a cabo entre la etapa 4 y 5. Y ahora solo nos queda obtener el valor de las corrientes de destilado y residuo, por lo que primero realizamos un balance global en donde tenemos que el destilado más el residuo va a ser igual a la alimentación, que es de 100 kg/mol por hora. Realizamos un balance para el benceno, en donde tenemos una composición de destilado de 0.95 más una composición en el residuo de 0.1, y esto va a ser igual a la composición de benceno en la alimentación, que es 0.45 por la alimentación, que es de 100 kg/mol por hora. Y resolviendo en conjunto estas dos ecuaciones, obtenemos que el valor de la corriente de destilado es de 41.17 kg/mol por hora y el valor de la corriente de residuo es de 58.82 kg/mol por hora. Y como conclusión, durante el estudio de este proceso de destilación se integraron herramientas de simulación y análisis para comprender de forma completa el comportamiento de una mezcla binaria. En primer lugar, mediante Thermosolver se identificaron los componentes clave ligero y clave pesado, lo que permitió definir los parámetros iniciales del sistema. Posteriormente, con ChemSep se realizó la simulación del proceso de destilación, obteniendo datos experimentales simulados, así como los diagramas de fases de McCabe-Tile, que sirvieron como base para el análisis gráfico. A partir de los datos proporcionados por ChemSep, se utilizó GeoGebra para desarrollar el método riguroso de resolución analítica, con lo cual se determinaron el número de platos teóricos, así como las fracciones de destilado y residuo correspondientes. Este procedimiento permitió fortalecer habilidades en el manejo de software especializado, la interpretación de resultados termodinámicos y la aplicación de métodos gráficos y analíticos para la resolución de procesos de separación.